Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa La Fe de Jesús. Este es un programa en el cual estudiamos la palabra de Dios y lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. El programa La Fe de Jesús es de gran bendición y tiene como objetivo que estudiemos las grandes verdades solemnes de la palabra de Dios. Verdades importantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que mis queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa entonces, La Fe de Jesús. Aquí vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios. Hemos estado estudiando lo que es el proceso del Espíritu Santo a la hora de dar la palabra de Dios. Vimos lo que es en los temas pasados. Usted los puede hallar en la plataforma Olam 7 Internacional en YouTube, en Facebook Live. Y estamos en la aplicación Netzer, que es donde usted puede ver todos nuestros canales. Y hemos arrancamos con el tema de lo que es la inspiración bíblica. Vimos luego la revelación bíblica. La revelación, la inspiración son dos cosas distintas. En la inspiración vimos cómo Dios guía al profeta, cómo Dios inspira al profeta a dar su mensaje. Luego, en la revelación vimos que Dios revela y tiene muchas maneras de enviar un mensaje a su pueblo. Pero luego entonces vimos que tanto en la inspiración como en la revelación, no necesariamente el que expone la palabra de Dios está claro de qué es lo que está sucediendo, sino que muchas veces no lo entiende, no lo comprende, y entonces eso hace necesario un tercer elemento. Obviamente todos estos son dones del Espíritu Santo. Todos estos son dones del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iluminación. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin el Espíritu Santo no hay lo que es la palabra de Dios, la iluminación. Y hay un elemento importante. Si hemos sido inspirados a dar un mensaje, si hemos recibido una revelación, estamos hablando en el caso de los profetas, obviamente tiene que haber una iluminación. La iluminación tiene que ver con el entendimiento de la Escritura y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero vamos a orar para pedir la bendición de Dios en su palabra. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que nos bendigas. Queremos, Señor, que nos hables una vez más. Que tu palabra sea una luz para nosotros. Que tu palabra sea de gran bendición para nosotros. Padre amado y eterno, en tus manos de amor nos encomendamos en esta mañana. Queremos que tú nos hables a través de este mensaje. Que tú puedas traernos esa luz. Que tú puedas traernos esa bendición de comprender y reconocer tu palabra. Bendícenos, Señor. Háblanos una vez más a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Realmente, eh,
la inspiración bíblica tenía un proceso en el cual Dios inspira su palabra y por eso estudiamos ese día que toda palabra de Dios es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Dios también dio inspiración a la sierva de Dios, a Elena de White, y ella tiene todo el paquete que Dios le dio y nos quedó ese legado de los libros del espíritu de profecía. Y es una bendición. Y también tenemos lo que es la revelación. Y lo explicábamos la vez pasada, que la revelación tiene que ir acorde al escrito está. Dios nunca va a revelar algo que vaya en contra de su palabra. Dios nunca va a revelar algo que no esté acorde a Él, que no esté acorde a Él. Por eso es que algunos han pretendido tener revelaciones, algunos han pretendido, intentan a veces manipular a muchas personas diciendo que ellos tuvieron revelaciones, pero la revelación debe estar sujeta a la Biblia. Si no está, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ok. Veamos un poquito más, mis queridos hermanos. Veamos un poquito más. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En el libro de la palabra de Dios, en el libro de Lucas, vamos a hablar ahora de la iluminación. Nadie puede llamar Señor a Jesús, dice la Biblia, si no fuera por el Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios que recibían revelaciones y que recibían la inspiración, no siempre entendieron el mensaje. Eso lo estudiamos la vez pasada y rápidamente, solo a manera de recordarles, vamos a ir al libro de Daniel. Daniel, por ejemplo, ve la visión de las 2300 tardes y mañanas y Daniel no recuerda eso. Y dice el capítulo 8, dice así la palabra de Dios, el capítulo 8, el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Él había recibido inspiración y revelación. Pero ojo, aunque estaba la revelación, aunque estaba la inspiración, dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Obviamente, recibir una revelación de Dios, hermano, no era simplemente un sueño como cualquier otro. Eso era algo muy solemne, muy serio, muy pesado. Los profetas de Dios experimentaban este quebrantamiento cuando la revelación de Dios venía. Y estaba convaleciente. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero, ojo, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Tenía inspiración? Sí, porque el mensaje fue inspirado. ¿Tenía revelación? Sí, porque la visión le fue dada. Pero ¿qué elemento le faltaba? Le faltaba ser iluminado, hermano. ¿En qué consiste el don de la iluminación? Consiste en que cuando nosotros buscamos la verdad, porque ojo, la iluminación solo le es dada a quienes buscan la verdad. Cuando usted se prejuicia y usted dice, no, yo ya lo sé todo, hermano, quedas en la oscuridad. Por eso que mucha gente está en el error, lamentablemente. Mucha gente muere en el error, en la oscuridad. Porque son personas que lamentablemente se aferran a la ignorancia, se aferran al no saber, al no entender.
Hay un texto clave, bueno, hay varios que vamos a compartir, que hablan de que el corazón para recibir la iluminación tiene que estar dispuesto. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo, en el capítulo 7 de Juan. En el capítulo 7 de Juan, dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y él está hablando un poquito acerca de la escritura, luego habla un poquito acerca de la profecía de David y otras profecías. Y dice el Señor ahí, dice la palabra de Dios, hablando acerca de cuando tú quieras, cuando tú quieres servir a Dios de corazón, Dios te ilumina. Y recuerden ustedes incluso que el capítulo inicia hablando acerca de la incredulidad de los hermanos, de la incredulidad de los hermanos de Cristo. Y era, lamentablemente, lo maltrataban muy duro, muy probablemente hijos de José, no de María, hijos mayores, probablemente, porque tenían bastante conocimiento. Y noten lo que dice el versículo 16, el texto que les quería mostrar. Dice, Jesús les respondió y dijo, porque ellos estaban preguntándole, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Porque hay un maestro de la verdad único que se llama Espíritu Santo. El maestro de Cristo había sido el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una disposición a aprender, cuando tú estás dispuesto a aprender, viene la iluminación. Note lo que dice el versículo 28, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. En otras palabras, y ahí lo dice, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, requisito para recibir la iluminación. Si usted quiere entender la Biblia, si usted quiere entender lo que dice la Escritura, usted tiene que ir con un corazón dispuesto a obedecer, hermano. Pero cuando yo quiero entender la iluminación, pero voy prejuiciado, ya llevo en mi mente que no, voy a hacer lo que yo quiero, no lo que dice el Señor. Entonces ahí es donde estamos en serios problemas, mi querido hermano. Ahí estamos en problemas porque no viene la iluminación. Eso es un estorbo a la obra del Espíritu Santo. Por eso mucha gente se aferra al error, leen la Biblia a como ellos creen que es, de alguna manera, tus prejuicios se imponen, al escrito está. ¿Y cómo termina la situación? Desviado, hermano, diciendo cosas que la Biblia no dice. Porque al fin y al cabo lo que proyecto son mis ideas y no las de la Biblia. Por eso ahí está el principio. Usted quiere recibir iluminación, entonces tenemos que ir con humildad y decir, Señor, muéstrame el camino. Dime qué es lo que realmente quieres decirme. O sea, no aferrarnos a nuestros errores. Y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Ellos rechazaban la verdad, que era Cristo, porque ellos estaban no queriendo hacer la voluntad de Dios, sino la de ellos mismos. Cumplir sus caprichos, cumplir su incredulidad.
Y por más que Cristo hacía milagros y les mostraba el camino y les hablaba de la verdad, ellos, ahí tenemos el resultado, completamente en oscuridad y engañados, completamente. ¿Qué es lo que finalmente pasó? Que dice el texto, el que quiere, dice el Señor, van a conocer mi doctrina los que realmente quieran obedecer. O sea, aquellos corazones que están dispuestos. Y lo tenemos también en el libro de Santiago. Libro de Santiago lo presenta bien. En el libro de Santiago lo presenta claramente. Y lo dice que con humildad, uno debe pedirlo con humildad. Arrodillarse ante la Biblia y decir, Señor, yo no sé, yo pienso esto, pero no quiero hacer lo que yo pienso, sino hacer tu voluntad. Y ahí lo dice Santiago, el capítulo 1, Santiago 1, y dice el versículo Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Hermano, las luces están en Dios. ¿Quieres entender la Biblia? Hay que buscar a Dios y obedecer. Y el 1.8 lo dice claro. Dice el 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuánta gente dice, no, yo no busco en la iglesia, porque ninguna iglesia, porque todas están, hermano, porque estás prejuiciado, porque no has leído, porque no has dedicado tiempo a conocer la voluntad de Dios? Y cuando tú te prejuicias, aunque leas y leas y leas, no vas a entender. Dice ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría, necesitamos entender. Bueno, vamos a pedir sabiduría a Dios. Y Él la dará en abundancia, sin reproche. Mucha abundancia y sin reproche. Pero pida con fe. Es lo que decía el Señor. Vengo aquí a la Biblia y quiero probar mi mentira. Hermano, voy a seguir en el error. Y eso, ahora, eso pasaba con los profetas. Ellos recibían la revelación, escribían la palabra, pero no necesariamente la entendían, como fue el caso de Daniel y de otros hombres que vamos a estudiar. Entonces dice acá, pida con fe, no dudando, no dudando. Pida con fe, no dudando, dice la palabra de Dios. No hay que dudar, hay que pedir con fe. Así dice la palabra de Dios. Y entonces, mi querido hermano, ¿qué es lo que nosotros vemos? Finalmente, encontramos de que Dios sí da, Dios revela, Dios muestra, pero debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Con humildad, llegar delante de Dios con mucha humildad y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y entonces ahí estaremos listos. Ahí estaremos listos para entender la voluntad de Dios. Y es lo que pasó con mucha gente que finalmente no ha entendido la palabra de Dios. Y Romanos lo dice. Romanos el capítulo 3 lo dice. Y es clara la palabra de Dios. Romanos 3:10 lo dice. El 11, todos se desviaron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo, en el ser humano normalmente no está el entender la palabra de Dios. No está en nosotros, hermano. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Normalmente nosotros no vamos a entender esto. Tenemos con humildad
y con disposición a obedecer, de decir, Señor, ábrenos el entendimiento, ábrenos el entendimiento, con mucha humildad y disposición. De otra manera, no lo vamos a entender. De otra manera, no lo vamos a captar el mensaje y perderemos valiosos tesoros. Vamos a escuchar 2 alabanzas y luego vamos a regresar para estudiar la experiencia de unos hombres que necesitaban aprender esta valiosa lección de la iluminación, pero que Dios se la dio porque estaban dispuestos a obedecer. Jesucristo, la vida, la luz, nos trae del cielo la eterna verdad. Mártir divino que muere en la cruz por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia de vino el infiel corazón. En su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlo zozobrar. Mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula yo en ti, Cristo mi piloto sé. Todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de tu voz y al decir
En el libro de Lucas, mis estimados hermanos, continuamos con nuestro tema iluminación bíblica. En el libro de Lucas vemos cómo el Espíritu Santo da este don a un grupo de discípulos. Los discípulos, ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo estuvo los 3 años y medio con sus apóstoles, ellos leían las Escrituras. En las sinagogas leían las Escrituras, los fariseos, los escribas, pero faltaba lo que estamos estudiando nosotros, iluminación, y no la recibían porque estaban ciegos, porque sus corazones no querían obedecer a Dios. Ya vimos que el principio es fe y obediencia. Usted quiere ser iluminado, usted es un estudiante bíblico y usted quiere crecer en el estudio de la Biblia, usted tiene que tener mucha fe y mucha disposición a la obediencia. Y por eso el pueblo entero se perdió, hermano. Interpretaban la Biblia a su antojo y los discípulos eran parte de ello, lamentablemente. Ellos también miraban las cosas, descubrían de que más bien se sintieron chasqueados, esperaban, porque habían interpretado al Mesías como un líder militar, como un hombre que iba a venir a destronar a los romanos, que iba a venir a plantar su imperio y alguien que iba a venir a establecerse en el poder. Y no era así, hermanos queridos. Las cosas no son de esa manera. Y finalmente, mis estimados amigos, ellos descubren de que estaban chasqueados. Cristo había muerto y según ellos, los planes de ellos y la Biblia, la Tanakh que ellos leían, el Antiguo Testamento, pues estaban confundidos. Y entonces es la famosa conversación del camino a Emaús, dice el versículo 13. Estamos en Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando como cuando tú vas conversando de una derrota. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero la derrota lo tenía tan cegado, la incredulidad los tenía tan ciegos, que eso es lo que te puede impedir a ti y a mí, hermano, hoy en día crecer. Muchas veces están ahí, el Señor Jesús está ahí con nosotros y nosotros decimos, es que Dios me ha abandonado, es que Dios me dejó solo. Y el mismo Señor Jesucristo puede estar con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Él caminaba con ellos, ellos no lo percibían. Porque a veces las lágrimas te impiden ver la bendición. A veces el aferrarte al error te impide ver, hermano querido, lo que está frente a ti. Es hora de creer en la palabra de Dios. Es hora de estar dispuestos a obedecer, de leerla con fe y decir como un niño, todo esto haré. Y dice, mas los ojos de ellos, versículo 16, estaban velados para que no lo conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Estaban tristes, hermano. Versículo 18, y dijo uno al otro, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Ojo, ellos mismos sabían que él iba a resucitar el tercer día, que él les había dicho, mas como no creyeron, como no leían la Biblia, para ellos era el fin. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos.
Ahora, redimir a Israel en el sentido de ¿qué? De hacer de Israel una potencia mundial y militar. No crean que ellos esperaban una redención espiritual, sino una redención militar. Y dice el texto, el 21, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ese día deberían de estar ellos en victoria, celebrando, pero no, estaban derrotados. Porque leían, pero no tenían iluminación. ¿Y por qué no había iluminación? Porque no había obediencia y fe. No estaban dispuestos a obedecer. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que de día fueron al sepulcro. Pero ni eso, no más, lo más que había causado asombro. Ahora, note lo que dice el versículo 25. Y él les dijo, oh insensatos, les falta sensatez. Cuando tú y yo nos aferramos al error, esto nos va a pasar. Oh insensatos y tardos de corazón, tardos de corazón. Es cuando no estamos listos, cuando no disponemos nuestra mente, nuestro corazón para entender el libro de Dios. Por eso tarda la obra del Espíritu Santo en que entendamos la Biblia, en que entendamos el espíritu de profecía, en que entendamos la palabra de Dios. Nos cuesta entender porque nos aferramos al miedo, a la incredulidad, nos aferramos a la desobediencia. Y le dijo, para creer todo lo que los profetas han dicho, o sea, no es ni siquiera lo que él les dijo, si eso ya está escrito. Pero ¿por qué no habían entendido? Porque la iluminación solo se le da al que quiere obedecer y al que la recibe con fe. Ahora hay casos como los profetas en que ellos sí querían obedecer, pero Dios la reservó para tiempos especiales. Porque en el caso de Daniel, dijo, ve a dormir, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y tú, o sea, el conocimiento del libro será en el fin. ¿Y qué hace Cristo? Versículo 27, comenzando desde Moisés de la Torá, siguiendo por los profetas, Nevijín les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo llevó a la Biblia, pero esta vez les dio la iluminación. Llegaron a la aldea donde se iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, se hace tarde. Y aconteció que estando con ellos, bendijo el pan. Y fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, nos abría las escrituras, nos abría las escrituras, nos abría las escrituras. En otras palabras, ahora ellos ya tenían clara la situación. ¿Qué es lo que hace Cristo? Les da el don de la iluminación. Y entonces dice el versículo 34, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Finalmente, hermanos, reciben la iluminación. Finalmente entienden ellos qué es lo que realmente estaba sucediendo ahí. Y comprenden y dicen realmente que necesitábamos esta palabra. Necesitábamos ser iluminados por Dios. Necesitábamos la iluminación de Dios. Y eso es lo que pasó. Finalmente Dios a través de Cristo les da esa iluminación y ellos la comprenden finalmente. Mi querido hermano, ¿qué secciones, qué áreas de tu vida necesitas entender? ¿Qué palabra de Dios necesitas entender? El Espíritu Santo está presto. Lo único que Él quiere es un corazón, como decía el salmista, el corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Vayamos a Cristo con corazones sinceros, dispuestos a obedecer, y sirvámosle con amor, y dejemos que Dios haga su obra. Vamos a tener una alabanza y luego vamos a cerrar con una oración.
Suenen dulces himnos gratos al Señor y oígase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Alabado sea el nombre de Dios, mi querido hermano. Gloria a Dios porque Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado al Espíritu Santo para entender su libro santo. Vayamos con fe, vayamos con humildad y con el deseo de obedecer. Despojémonos de nuestros prejuicios y dejemos que el Espíritu nos ilumine y recibamos con mucha atención la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu linda palabra. Gracias te damos porque el Espíritu Santo está dispuesto a todo aquel que quiere obedecer y aprender con fe a dar la revelación bíblica. En esta mañana, Señor, queremos que nos bendigas con tu iluminación. Enséñanos tu palabra, abre nuestros ojos y ayúdanos a aprender, a obedecerla y a ponerla en práctica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. OLAM 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.